Bienvenidos a Siempre Animal, un espacio en el proyecto Vortex de Radio UNAM, donde exploramos cómo la salud humana, la salud animal y el entorno se conectan bajo el enfoque Una Salud, de la mano de especialistas que transforman la ciencia en conocimiento útil para la comunidad. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Siempre Animal. Desde los micrófonos de Vortex Radio UNAM los saluda con mucho gusto Andrea Ugarte. ¡Siempre Animal! En este espacio especial del mes del amor y la amistad, les traemos una entrevista imperdible que abre la conversación desde la ciencia. En este episodio vamos a hablar sobre la homosexualidad en animales. Y para ello contamos con la participación del doctor Constantino Macías García, investigador del Instituto de Ecología y director de la UNAM Canadá. Es reconocido por su amplia trayectoria en biología evolutiva y comportamiento animal. A lo largo de esta entrevista, el doctor nos platica cómo se presenta este comportamiento, en qué especies se observa con mayor frecuencia y cuáles son sus posibles funciones desde una perspectiva científica y evolutiva. Vamos a escucharlo. En el caso particular de los albatros podría ser que, dado que su ciclo de vida es un poco diferente, entonces maduran a diferente edad machos y hembras, pasan más tiempo corriendo riesgos los machos que las hembras. Esa es una posibilidad. No estoy seguro realmente cuál es la causa, pero hay muchas poblaciones de organismos en los que la causa es la conducta o los ornamentos de los machos. Hay varias maneras. Existen especies en las cuales en efecto hay cópulas o intentos de cópula entre machos o bien montas entre hembras, dependiendo del tipo de homosexualidad del que estamos hablando. Hay otros en los cuales, como decía el caso del albatros, en que se manifiesta haciendo nido juntas, haciendo cortejo juntas, acicalándose mutuamente. Hay otras más en las que solamente se manifiesta el cortejo, porque no es posible que ocurra cópula entre miembros del mismo sexo. Esas son las maneras en que se manifiesta, dependiendo de la especie. Algo que no nos parece tan evidente a veces es que cuando hay el mismo número de machos y hembras en una población, de todos modos, como los machos suelen poder aparearse con más frecuencia que las hembras, por ejemplo porque las hembras cuidan los huevos o porque las hembras quedan embarazadas, entonces hay mucha competencia entre los machos por aparearse por las hembras, suele haber un cierto déficit de hembras. Y en estos escarabajos, los machos que no logran aparearse, lo que hacen es poner su esperma en otros machos, lo que permite que su esperma, cuando este otro macho copula con una hembra, tenga alguna probabilidad de pasar su esperma. Eso pasa en estos escarabajos, pero por ejemplo hay unas serpientes en que es un poco diferente la forma como opera la homosexualidad. Las serpientes en lugares como Canadá hibernan y salen de la hibernación en una fecha dada, y salen primero los machos y están esperando que emerjan las hembras de los sitios donde hibernan para copular con ellas. Entonces son muchísimos machos esperando hembras. En esos casos, algunos machos producen feromonas, esto es olor de hembra, en forma tal que son cortejados y permiten la inseminación por otros machos. Ese otro macho ya no va a estar en la competencia. Claro. Y el macho que dejó que copularan con él va a pasar su propio esperma a alguna hembra, va a tener más probabilidad de ser él quien lo pase. En primates y en otros mamíferos existen también interacciones sociales que son mediadas por conductas que nos parecen sexuales. En los perros y en muchos primates, los machos montan a otros machos y las hembras pueden montar a otras hembras como parte de un proceso de reconciliación después de algún pleito. Entonces, no necesariamente hay intromisión, no necesariamente hay cópula, pero un macho que fue, por ejemplo, golpeado por un adulto porque se peleó con él y el dominante no le permite regresar,
se siente muy mal hasta que el dominante lo monta como un ritual de que lo ha aceptado para que esté de nuevo con él. Pero hay muchos mamíferos donde en efecto hay cópulas y los machos, lo platicábamos de los delfines, 30% de todas sus experiencias sexuales son con otros machos, ¿sí? Algunas en un contexto de dominancia y otras en un contexto afiliativo. También entre las hembras hay conductas, en los primates lo platicábamos, hay hembras que se montan unas a otras, también en un contexto de afiliativo o de dominancia. E incluso hay un caso que no platicamos y es el caso de las hienas. Las hienas más dominantes tienen modificado el clítoris en forma de un pene muy grande y también montan a otras hembras y a machos como una manifestación de dominancia. Entonces, esto de la sexualidad y cómo se manifiesta en contextos sociales, no reproductivos, es bastante fluido en la naturaleza. Pero se ha reportado en más de una ocasión que estos macacos se montan como si fuesen, digamos, a montar como un caballo en unos renos o en unos venados y se estimulan sus zonas genitales con la espalda de esos renos. Eso es algo que se ha visto en muchas ocasiones y que nos habla de que hay un elemento, por lo menos en los mamíferos, hay un elemento de carácter recreativo en la sexualidad, que a veces se manifiesta en interacciones que no tienen que ver con reproducción, con miembros del mismo sexo o de otro sexo, como ocurre, por ejemplo, con los bonobos, que son los chimpancés pigmeos, nuestros más cercanos parientes, que tienen sexo recreativo. Y sabemos que tienen sexo recreativo porque todo el tiempo están teniendo sexo, cuando se pelean, después se reconcilian, etcétera. Pero además, o sea que lo tienen cuando no es un contexto reproductivo, pero además porque se han registrado, los biólogos ociosos que registramos conducta, han registrado que tienen un montón de posiciones para practicar el sexo. Okay. Y se infiere que, como lo hacen además fuera de un momento reproductivo, que es sexo recreativo. Siempre animal. Hay una teoría que se propuso, lo propuso hace, en los 70s un británico que se llama Wynne Edwards y se conoce como selección de grupo, y lo que básicamente dice esa teoría es que los organismos en poblaciones que son muy grandes o están muy hacinadas restringen, digamos que voluntariamente, la reproducción por el bien del grupo. Otro biólogo británico que se llamaba Maynard Smith mostró que esto no es posible porque en realidad bastaría que un solo individuo fuese un tramposo y decidiera no restringir su reproducción para que fuese el ancestro de todas las siguientes generaciones. Entonces no puede mantenerse en una población por mucho tiempo la restricción de la reproducción. Lo que sí puede ocurrir es que por efecto del hacinamiento no haya suficientes recursos para la reproducción. Y hay un fenómeno que no comentamos que no es de homosexualidad, pero es muy interesante, relacionado con el control de la natalidad. En las abejas sabemos que hay castas y en las hormigas y en las avispas, y que no se reproducen típicamente las obreras. Y esto tiene que ver con un sistema genético que es un poco complicado, por lo menos muy diferente del nuestro, que se llama haplodiploide. Esto no importa mucho. Lo que sí importa es que en mamíferos hay inhibición de la reproducción y las hembras de primates inhiben a otras hembras con señales agresivas o con feromonas. Y también pasa en unas ratas topo que viven en los desiertos de África y de Asia, que hay castas que son inhibidas en su reproducción. Entonces sí ocurre la inhibición de la reproducción de unos individuos, pero no como un mecanismo de control del tamaño de grupo. En invertebrados se ha estudiado mucho, en particular en las moscas de la fruta, las drosófilas, porque ahí conocemos con facilidad el trasfondo genético, si es que tienen mutaciones o no.
Y hay varias mutaciones, y esto es muy interesante, hay varias mutaciones, hay mutaciones de varios genes que pueden dar como resultado una conducta de intento de cortejo e intento de cópula entre machos. Es muy interesante porque aunque hay muchos que producen la misma conducta, lo que llamamos el mismo fenotipo, en la realidad operan por mecanismos diferentes. En algunos casos afectan la percepción de las hormonas, entonces se confunden, no saben cuál es macho, cuál es hembra y tratan de copular con todos. En otros casos se afecta la producción de las hormonas y entonces se vuelven atractivos para otros machos. En fin, hay varios mecanismos, hay muchos genes que pueden dar como consecuencia aparentemente la misma conducta. También en una forma de libélulas, las damiselas o caballitos del diablo, en esas hay algunas especies en las cuales si crecen juntos en un grupo con puros machos, durante mucho tiempo prefieren copular con machos que con hembras. Y hay algunas chinches, como las chinches de la cama, que copulan con machos con el mismo objetivo, digamos, de transferir el esperma para que ese macho lo transfiera después a una hembra. Entonces hay varios casos. Bueno, hablábamos de las serpientes. Una forma de homosexualidad se debe a errores en la evaluación del sexo del otro individuo. Como les decía, algunos genes producen este tipo de efecto en las moscas drosófilas, pero en las ranas y en sapos también ocurre que muchas veces un macho entra en amplexo, esto es, abraza como para copular a otro macho, y esto es porque tienen una ventana de tiempo muy corta para reproducirse cada año, y sobre todo algunas especies tienen una ventana de tiempo de unos días, entonces tienen una muy elevada motivación sexual y eso los lleva a cometer errores. Entonces también ocurre en anfibios, como decíamos, en reptiles, en estas serpientes, también ocurre en aves, el caso del albatros, pero también en algunos gansos y hay unos pingüinos que se han hecho famosos porque hay una pareja de machos, ahora se sabe que son dos parejas de machos en el zoológico de San Diego, que además, al menos una de esas parejas, es muy buena para criar, para incubar y empollar a los pollitos y darles de comer. Entonces, en las aves también ocurre tanto homosexualidad entre machos como homosexualidad entre hembras, y en los mamíferos hay una gran cantidad. Están los delfines, están los perros que tienen montas entre machos o montas entre hembras, las hienas que les decía, muchos primates y desde luego los humanos. Siempre animal. Lo que ocurre es que muchas veces no reconocen a los miembros del otro sexo. Hay muchas especies en las cuales no es fácil distinguirlos, y en algunas especies, como estas moscas de la fruta, no pueden distinguirlos si no tienen o si tienen alguna mutación que afecta, por ejemplo, los órganos olfativos, o que afecta, por ejemplo, la producción de las hormonas. Lo que es muy interesante en el caso de las drosófilas es que hay una mutación que afecta la respuesta a hormonas masculinas, y entonces hace que los machos respondan a otros machos, y hay otra que afecta a las hembras, de tal manera que las hembras buscan activamente aparearse con otras hembras. Bueno, primero debería decir que toda nuestra información sobre dónde se presenta homosexualidad o cualquier otro fenómeno conductual es muy conservadora, porque no tenemos suficiente información. Claro. Entonces seguimos estudiando a muchas especies, y ha habido algunas especies modelo que hemos estudiado un poco más que a la mayoría de las especies. Entonces eso hay que tomarlo siempre con precaución. Es muy común en los primates de nuestro grupo, entre los bonobos, también entre los otros chimpancés comunes y corrientes, entre los gorilas, entre los orangutanes, entre macacos. Y los macacos hay muchas especies de macacos, y en varios de ellos se han encontrado estas conductas. Entonces es muy posible. Bueno, y también me parece que las hembras de mono araña tienen
clítoris largos y también tienen manipulaciones que yo llamaría isosexuales, que se manipulan unos a otros. Claro que sí, me olvidé del grupo de peces, perdón, y en los peces, que es lo único que yo he estudiado de homosexualidad en animales, de hecho, hay peces que se disfrazan de hembra y de esa manera reducen la agresión de los dominantes y eso les permite tener acceso a hembras. Pero bueno, yo sí quisiera enfatizar un punto, y es que es muy frecuente que en la sociedad busquemos explicaciones, digamos, de la naturaleza para justificar nuestras posiciones que tenemos desde el punto de vista ético o moral. Y yo creo que no necesitamos eso, que es de hecho incorrecto que lo busquemos. Creo que la sociedad no necesita más justificación para aceptar que la gente se puede querer como quieran, que el hecho de que son personas y son dueños de sus cuerpos y de sus preferencias. No necesitamos buscar una justificación en la naturaleza, como tampoco deberíamos buscar o estar buscando una condenación en la naturaleza. Es frecuente que la gente diga, eso es antinatural. Bueno, como vemos, no es antinatural. Hay muchas formas de homosexualidad entre los animales y muchas entre los humanos, y está bien. Y por otro lado, tampoco podemos buscar una justificación en la naturaleza de nuestros actos, porque acabaríamos haciendo cosas que no quisiéramos hacer. Hay animales que cometen infanticidios, hay animales que cometen violaciones, y nosotros entonces no debemos utilizar a la naturaleza como la medida de nuestra moralidad. Nuestra moralidad la decidimos nosotros. Siempre animal. Gracias por acompañarnos en este episodio especial del Mes del Amor y la Amistad. Esperamos que esta conversación les haya permitido mirar la diversidad de la naturaleza desde una perspectiva científica e informada. La homosexualidad en animales nos recuerda que el comportamiento y el vínculo van más allá de una forma de relacionarse y que la biología es tan diversa como la vida misma. Gracias nuevamente por escucharnos y por ser parte de este espacio de aprendizaje y reflexión. Nos vemos pronto, muy muy pronto, en un nuevo episodio del podcast Siempre Animal. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Siempre Animal. En controles, Fernando López Ramírez del programa Dímelo Histórico y Héctor Salic. Contáctanos en Facebook e Instagram Siempre Animal. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros podcasts a través de la página de Vortex Radio UNAM. ¡Hasta pronto!